Antes que nada, bueno, agradecerles a los organizadores de este ciclo de charlas por poder estar aquí, con vos, Jorge, de moderador. eh, que bueno, que estos disertantes que venimos escuchando, estos colegas con los que vamos a compartir y transitar estos 10 elementos de FAO para la agroecología, son referentes nacionales y han coordinado diferentes proyectos de agroecología de los que he participado. En especialmente con vos, Jorge, tenemos productos tangibles de nuestro trabajo juntos, en conexión con el convenio en su momento de Intembrapa y los colegas de Facendinia Agroecológica, en Seropédica. Ahí tenemos grandes amigos en Embrapa Agrobiología. Y bueno, con los demás colegas que participan de este ciclo. En mayor o en menor medida hemos estado conectados en los últimos años en esta temática de mi especialidad, que me he venido especializando en el último tiempo, que es el reciclaje de residuos orgánicos mediante la técnica de compostaje. Más allá de la situación coyuntural, bueno, que estamos viviendo, que hace que hoy no podamos estar reunidos de forma presencial como por ahí acostumbramos a compartir distintas cuestiones de estos principios de la agroecología. Son muy importantes estos espacios de comunicación para estar conectados con los actores del medio, con las actrices del medio, investigadores, extensionistas, productores, bueno, que además el uso del Instagram, la generación esta de millennials que nos viene siguiendo por las redes sociales, tiene una mirada más permeable hacia el conjunto de prácticas que proponemos para el cuidado del recurso del suelo y es alentador para nosotros. No tenemos que convencer a nadie. Ya tienen una formación de base que hace que alienten a nuestros desarrollos y a nuestras investigaciones. Este tipo de comunicación smart, Jorge, llegó definitivamente para quedarse, así que sos un centennial, un millennial más. Esto va a hacer que optimicemos nuestros recursos y bueno, que se haga más fácil nuestra tarea para mostrar lo que estamos haciendo, no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Ahí veo algunos alumnos de mañana de una charlita que vamos a tener con la Universidad del Tolima, que tenemos conexión con una diplomatura ahí en Ingeniería Agronómica de Agroecología. Así que bueno, he venido trabajando en este punto de reciclaje que es transversal a la agroecología, y digo transversal porque utilizamos el compost para su aplicación al suelo, que además de ser el soporte de todas las actividades que se realizan sobre él, es la base, es lo que perseguimos, mantener nuestros sistemas vivos y sanos. Cuando preparábamos esta charla, me mandaste a leer, a volver sobre algunos puntos de este libro de Ana Primavesi, Manejo Ecológico del Suelo, que siempre tenemos presente. De la misma manera que comentaba Martín Zamora la semana pasada con el tema de eficiencia que atentamente escuchamos, en definitiva todos estos 10 elementos de la agroecología están interrelacionados. No son cajas estancas, por más que nos los vayamos estudiando de forma separada, es muy importante comprender el manejo holístico como un nuevo enfoque para la toma de decisiones sobre los sistemas agropecuarios en transición o los que ya están en modelos agroecológicos. Para esto, bueno, trabajamos en red, en la cartera de proyectos de INTA, y cada uno desde su especialidad, y entre todos llevamos adelante el estudio de prácticas ecológicas para el diseño de sistemas agropecuarios más sustentables. Lucho, En mi caso, qué buena propuesta la de Rodrigo y Pablo de volver sobre el tema de los 10 principios, porque creo que es algo que en todo trabajo de red o en todo trabajo de tecnología relacionado con la agroecología son puntos directrices
que un poco nos diferencian en el sentido de trabajar por ahí de otros sistemas, ¿no es cierto? Era eso quería acotar. Sí, sí, realmente a mí me ubicó bastante en el espacio en relación a esta temática puntual, reciclaje, ver el contexto, ver la serie de indicadores que se desprenden de allí para ponderar el grado de avance de nuestros sistemas hacia prácticas. Era lo que comentaba Pablo Titonel hace un par de semanas cuando definía el término Se fue. agroecología y presentaba estos 10 elementos. Me aprendí ahí la diferencia y vamos a empezar a hablar de elementos y no de principios. Es que aquí no venimos a descubrir nada nuevo. La historia de la humanidad no puede separarse de las de sus residuos, las del reciclaje en general, ¿no? Ayudado por el hombre o la naturaleza, es difícil atribuirle una época o una sociedad concreta a los inicios de esta técnica de compostaje. Sí podemos afirmar bueno, que surgió con la agricultura, ¿no? Cuando la humanidad dejó de ser nómade y pasamos a ser sedentarios y a basarnos en la agricultura, ahí es donde empezó a tener y prestar más atención en el reciclaje y el aprovechamiento. El cambio radical se produce en el siglo XIX, ¿no? Con los descubrimientos de Pasteur, como muchísimas cuestiones ahí, que te acordás que ayer retomábamos el libro del suelo como bioreactor, donde veíamos que algunos descubrimientos ahí en la microbiología influyeron en el campo de las ciencias agrícolas y bueno, y ahí es donde se impusieron los sistemas de recolección y tratamiento para evitar problemas asociados a la salud pública. El primer agrónomo que realizó un estudio más técnico, científico, en la temática fue Howard, este inglés que estuvo en la India a principios de 1900, bueno, que abordó ahí el tema de la higienización de los materiales y la conservación, el reaprovechamiento de los nutrientes. eh, y bueno, las bases de ese sistema indoor de compostaje, de hecho, son las prácticas actuales de compostaje que venimos estudiando, que proponemos desde INTA, donde la cuestión es que armamos esas pilas de compost combinando capas de estiércol, de residuos húmedos, frescos, ricos en nitrógeno, con capas de residuos estructurantes, secos, ricos en carbono. Así que bueno, como te decía, el desperdicio es un concepto humano. En los sistemas naturales no existe. Lucho, ¿ves en todos estos años de trabajo que hay escalas diferentes en el tema de residuos de trabajo en cuanto a cuestiones más regionales, territoriales, cuestiones más a nivel de lote y de productividad de los cultivos, cuestiones más a nivel de medio ambiente en lo que es contaminación, degradación? Sí, ¿cómo situarías las escalas en que deberíamos abordar el tema residuos? Porque un poco lo que yo vi cuando trabajaba más en el tema es que la gente está muy con la atención en los procesos tal vez de maduración, pero en realidad si uno tiene una región, por dar un ejemplo, algunos partidos de la zona norte de Buenos Aires, 1.600.000 toneladas. Sí, yo lo que veo es que, bueno, que tomamos este antiguo arte de compostaje, esta ciencia moderna, como quieran llamarlo, de acuerdo a intereses de la sociedad para dar una solución a problemáticas actuales, como decís, con énfasis en distintas cuestiones primero, de nivel regional, en los primeros comienzos yo empecé a trabajar estudiando esta temática con la problemática del residuo de cebolla en el valle bonaerense del río Colorado, caracterizando,
viendo las posibilidades de utilización y bueno, ahí surgió el co-compostaje con estiércoles de cría de producciones pecuarias intensivas, ¿no? Aquí veo compañeros y amigos que se van conectando y que conocen nuestra línea de trabajo, pero muchos otros que, bueno, que ahora se van enganchando en la temática o que no son de INTAS, contarles que hace tiempo venimos trabajando en estos proyectos de investigación en conexión entre el programa de recursos naturales, de suelos y la red de agroecología, para obtener, bueno, a partir de esos residuos, como vos comentabas, de que son problemáticos, focos puntuales de residuos en distintos sectores del país, para obtener compost estable, maduro, libre de patógenos, libre de semillas de malezas, para ser utilizados con fines agrícolas. Eh, Hoy, bueno, al menos que no haya alguna pregunta al respecto aquí muy puntual, Jorge, vos por ahí me la podés ir rescatando. Hoy no vamos a entrar en detalle en la bioquímica del proceso aeróbico de compostaje. Quedo a disposición. Después ahí desde Bordenave van a subir el video. Estoy para recibir consultas por mail, para seguir conversando sobre cuestiones específicas desde la caracterización, como vos decías, eje fundamental de estudio de distintos tipos de residuos, diseños de plantas de compostaje, indicadores de madurez y análisis de producto final. Nosotros en esta cuestión ya hemos superado esa etapa de diagnóstico, de comprender el proceso y bueno, vamos a comprender procesos de reciclaje post aplicación, ¿no?, de estas enmiendas al suelo. Sí, Eh, creo que uno de los puntos que siempre nos asombró de la bibliografía brasilera es cómo en lo que es residuos, materia orgánica, ya hay toda una tecnología de fertilización orgánica que les permite mediante carbono, nitrógeno, fósforo, azufre manejarlo de esa manera. Si bien eso no cumple todo el proceso de una transición agroecológica, pero es como que creo que vamos hacia eso, es decir, ya dejamos una etapa diagnóstica para tener mucha información sobre cómo empezar a hacer estos procesos en los suelos. sí, sí, así es. El reciclaje aporta muchos beneficios a estas cuestiones de materia orgánica y reducir los desperdicios. La tendencia es ir hacia una economía circular, que bueno, que son los principales objetivos de esto y que bueno, se traduce en una menor dependencia de recursos externos, que aumenta la autonomía de los productores y reduce la vulnerabilidad ante estos eventos extremos que venimos teniendo por cuestiones asociadas al cambio climático y bueno, de mercado en general, ¿no? A disminuir riesgos, eh, reciclar Lucho, te material, quiero, mirá, sí, acá hay una pregunta que agarré porque, discúlpeme, las preguntas pasan rápido, pero hay una sobre los antibióticos que tiene que ver con los procesos, digamos, de maduración. Y vamos a dejar una de biofertilizantes, bocalis y demás para cuando hablemos las escalas del tema residuo compostado. Eso me parece que lo bien. podemos, pero me parece lo de los antibióticos aclarar porque hay opiniones a veces muy encontradas y bueno, me interesa tu opinión. De buscar, de hacer algún screening de trazas de antibióticos en el ambiente. Recién ahora, bueno, aprovechando estas cuestiones de teletrabajo, nos hemos puesto al día con un grupo de Tandil, de la UNICEN, de parasitología y edafología de la Universidad del Centro, donde vamos a presentar un proyecto para el estudio de trazas de antiparasitarios, ¿no? De ivermectina, que ellos tienen estudiada toda la ruta metabólica desde los animales, el suelo, incluso hacia los vegetales, pero ya te digo, no tenemos datos para hablar sobre eso. No, entiendo. Lo que sí creo que como un primer indicador, lo que resultó que por eso los estiércoles de Filot después se descartaron en la parte del trabajo que realizábamos, es que en general los medicamentos veterinarios impactan mucho sobre el cobre y el zinc.
y los niveles de 400 partes por millón ya son niveles muy altos en el tema de cobre y de zinc. No los recuerdo ahora específicamente, pero más o menos esos rangos. Y bueno, y esos son indicadores, por eso, digamos, me parece que en el caso de la cría que siempre lo vemos en los sistemas intensivos de cerdos o de pollos mismos, bueno, es mucho más, hay más datos manejables a través del proceso como para llegar a un estándar de calidad, a eso me refiero. Sí, sí, lo que sin duda nos sugiere la literatura, la bibliografía, es que la etapa termofílica de compostaje, toda esa macrobiota, todos esos procesos de cambios de pH, fluctuaciones de temperatura, hacen que se desactiven o que bajen a niveles deseables todas estas trazas que puede llegar a haber de residuos. En este primer momento, Ahora ya te me digo, los recuerdo, estudios nos concentramos en la cuestión de elementos potencialmente tóxicos en relación a micronutrientes, esos 7 micronutrientes, elementos totales que analizamos, que legisla SENASA, y bueno, y por supuesto, patógenos como Escherichia coli y Salmonella, que con estos sistemas, con estas tecnologías, comprobamos que son factibles de disminuir. Luciano, acá, mirá, justo no me acuerdo el nombre, pero me acaba de escribir una chica que es orientada de Pablo, que Mm, trabajó o está terminando su doctorado, y ella en sí, la jornada del año pasado de Suelos de Agroecología de La Plata, acá nos está escribiendo, tiene un trabajo muy interesante, me había olvidado, sobre el tema antibióticos en lechuga y ah, la bien. aplicación de cada pollo. Lo que podíamos hacer después, no sé, ver la forma con Rodrigo, cuando haga el YouTube además, de poder, o ella nos pasa el mail ahora, para los que estén interesados de la audiencia, porque hoy no lo vamos a poder discutir en una hora, tenemos varios temas para discutir, pero es importante la colocación de este trabajo de doctorado porque realmente encontró, digamos, aspectos que hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Y más en verduras de hojas. Sí, 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 seguramente. Por eso, lo ideal es como venimos escuchando en charlas anteriores, es la diversificación que se produce en sistemas mixtos, agrícolas ganaderos, ¿no? Donde el bosteo es una forma natural de reciclaje, de distribución homogénea, sin costo, del estiércol en los lotes que después después con la agricultura lo podemos aprovechar. Donde eso no ocurre, donde estos sistemas están desconectados, es donde podemos intervenir con estos tipos prácticas ayudando a la naturaleza a estabilizar, higienizar los residuos, hacer de nexo en dar respuesta a estas problemáticas de generación de estiércoles eh, puntuales, pools de zonas que sabemos que hay cría de guanos de avícolas, de parrilleros, de feedlot, de tambo, y las necesidades de reposición de nutrientes, de materia orgánica en zona pampeana, extrapampeana, como venimos viendo de los niveles que van bajando en las últimas décadas, en planteos netamente agrícolas, ¿no? Así que bueno, este tipo de sistemas agropecuarios que venimos estudiando, aquí se promueve el reciclaje de materia orgánica utilizando estiércol para la preparación de compost, residuos de cosecha, que bueno, que algunos pueden ser para el compost, otros para alimentación animal. En este tema estamos trabajando actualmente con Javier Ferrari, un colega del INTA Bariloche, que está realizando su tesis de posgrado en esto en la universidad, donde partimos de una serie de residuos crudos, compostados, de distintos orígenes, y a partir de la caracterización física, química, microbiológica, algunos residuos y subproductos los destinamos para el co-compostaje. Es un trabajo muy interesante que ahora están
terminan enviando Javier el trabajo expandido, después búsquenlo en las actas de la ciencia del suelo del Congreso de este año. Eh, Siempre, por supuesto, Eh, decime. Lucho, no, interesante que comentes un poco acerca del tema de los pellets, porque eso también es toda una innovación que va a abrir la puerta a sistemas de aplicación diferentes también. Sí, sí, Y es realmente, algo que no. sí, realmente ahí fue un gran nexo en una de mis visitas, de cursos de capacitación que realicé en Bariloche con el grupo de suelos, con la doctora María Julia Mazarino, donde ahí me hice una escapadita para saludar, conocer a Javier, que él venía peletizando con un desarrollo de maquinaria también local, nacional. Lo que buscamos es eso, pensar en de inflexión, preparando los ensayos para la FINA de este año, porque sabemos que esa innovación en ese pellet pequeño que desarrolló Javier, toda la tecnología de proceso para lograrlo a partir de los compost, es factible de ser utilizado a la siembra en máquinas convencionales de distribución a la siembra. Hay un trabajo en coautoría justamente de Javier Ferrari con Pablo Titonel en la ciencia del suelo de Río Cuarto. Creo que, si mal no recuerdo, es 2016, que tuvo gran impacto y es un punto de inflexión para poder llevar este reciclaje de residuos hacia sistemas extensivos de producción. ¿Eh? Pero bueno, Lucho, sí. quiero aclarar una cosa acá, porque veo que el tema antibióticos se presenta en muchas preguntas que después vamos a ver cómo encaminamos esta tesis con Rodrigo. Pero quiero aclarar lo siguiente, porque no es solamente el problema de los antibióticos. Cada estiércol tiene su naturaleza. El estiércol de cerdo debe tener un 40% de proteína no digestible. La contaminación, problemas ambientales de eutrofización en cursos de agua, es decir, los antibióticos no son el único problema de las enmiendas, esto tiene que quedar claro. El exceso, la lisiviación, el proceso malo de compostado, los mismos problemas de bacterias o grupos, digamos, que se pueden asociar a partículas después en erosión, ir a lugares que cauces de agua que uno no tenía. Por eso hay que ver el tema residuos desde una visión integral de la materia orgánica. Entonces, esa materia orgánica después podemos explicar un poco mejor, explayarnos, pero digamos, tiene un subsistema que son los residuos, un subsistema que es el suelo, y tres subsistemas funcionan juntos con los contaminantes, con los antibióticos, con los metales pesados, con los macronutrientes, las cenizas también tienen micronutrientes, entonces es un universo muy complejo. Pero ese universo complejo, de alguna manera, me parece que en estas dimensiones que son territoriales, que vos en ese sentido, todos los diagnósticos que han hecho en la Universidad del Sur, teniendo base de datos de las diferentes regiones, ese es un primer check-in muy importante, porque ahí si hay niveles analbartes de metales pesados, ya hay un punto de alerta. Si los procesos ahora vos te vas a referir más, pero si los procesos de compostado que estamos haciendo en términos de mecanización son ineficientes, sabemos que nunca ni siquiera vamos a llegar ni siquiera a 55 grados. Y eso es peor o tan grave como tener antibióticos. Y si encima de eso no tenemos buenos sistemas de distribución que estén de acuerdo a una dosis que no salinice o que no provoque efectos colaterales en los suelos, también, entonces el tema en ese en ese sentido, no hay que verlo como una relación directa, como que si solucionáramos un problema de antibióticos, por supuesto que si hacemos relaciones de causa-efecto con la lechuga, la selga, la remolacha, con cosas que no comemos, la preocupación va a ser más grande. Pero también eso lo vamos, me parece, a tratar más en el tema de las escalas del compostado y los residuos, que por supuesto para horticultores familiares son de una forma y para productores de agricultura extensiva son otras. Sí, 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 Eso esa quería cuestión, compartir. sí, sí, esa cuestión de escala la hemos estudiado, tenemos propuestas para que puedan trabajar de forma asociativa, de forma cooperativa, los agricultores
familiares, y bueno, ahí vuelvo a repetir, el gran puntapié, como decías, de esa cuestión de Sí, escala, de esta línea de trabajo, fue el desarrollo, la adaptación de algunas cuestiones específicas a la mecanización para la remoción de estos sistemas de pilas con volteos a campo, a partir de ese trabajo que hiciste con Andriulo, con Sasal, donde se observa una tendencia lineal positiva a la enmienda, al aporte de enmiendas orgánicas del suelo en relación al stock de carbono. Entonces, bueno, a ver cómo hacer para cubrir, poder mantener la materia orgánica del suelo en esos sistemas a gran escala. Así que bueno, el sistema que validamos de forma local en Ascasubi se denomina en la literatura internacional Windrow Composting, es el más versátil, el más económico, de mayor adopción no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo, que con mayor grado o menor grado de tecnificación se utiliza este sistema. Seguimos de cerca lo que hace ahí Rick Carr en el Rodale, con estos sistemas de compostaje. Lo mismo pude observar en el Fibel con las camas del tambo estabulado, que ellos reutilizan, las experiencias que nos contaba un gran amigo que visitó nuestra unidad demostrativa de compost cubano allá en el 2015 cuando vino el Congreso de Socla, Jesús Rey Novoa. Ellos compostan de la misma forma en sistemas de pilas. Lo mismo, bueno, vimos con Valeria Fagioli, con vos en las visitas a Facendinia Agroecológica, que llevaba adelante Marco Almeida. En la unidad demostrativa de compostaje de Hilario Escasubi, que bueno, yo los invito a conocer, a que puedan venir y explicarles un poquito el proceso. Hemos podido extrapolar el diseño de esta planta, de sitios de acopio de materias primas, de plateas para evitar el lixiviado del exceso de nutrientes, de una palita cargadora para formar estas pilas de forma trapezoidal, la máquina, los sensores, bueno, hacia otros territorios. El principio de funcionamiento de la máquina que me preguntabas, Jorge, hace un rato, bueno, la función principal es la de aportar oxígeno a este proceso biológico de compostaje, y es mediante el accionar del rotor con la toma de fuerza de un tractor y bueno, y el avance lateral que mantiene la forma de ese apilamiento de residuos. Esto nos ha permitido conocer toda una serie de residuos sólidos orgánicos. Ahí eh, trasladamos la máquina, capacitamos, la pusimos en funcionamiento, hicimos algún cursito aprovechando esa movida con residuos vegetales y ganaderos en el norte del país, en Salta, en Chaco, Orujo y Alperujo en la zona de Cuyo, en San Juan, en Mendoza, ¿no? Que después Luciano, todo, sí, sí. discúlpame, no me quiero olvidar, porque respetando un poco la audiencia, vamos a dejar, quiero que continúes para no continuar la dinámica, pero hay cosas interesantes que van preguntando sobre bokashi, hay cosas interesantes que van preguntando sobre disponibilidad de pellets, es decir, disponibilidad, perdón, de nutrientes a partir del pelletizado. Y también hay preguntas acá, hay alguien que está enojado diciendo que le estamos vendiendo un Monsanto orgánico, pero no, que se quede tranquilo que no es así. Pero No, todas esas no. preguntas, pero no seguí con tu desarrollo, porque creo que terminemos un poco y después demos un espacio para todas las preguntas, si no vamos a perder mucho tiempo y mucha riqueza de la charla. Claro, Pero no. te lo voy comunicando para que lo... Sí, No, no, está bien que me vayas contando, y son temas y punteos que yo, la idea era abordarlos, de producción de enmiendas orgánicas de kilómetro cero, ¿no? De escala local. Es uno de los objetivos de extrapolar
este modelo de producción de enmiendas. Como les decía anteriormente, la idea es acondicionar, disminuir el volumen, la humedad, higienizarlos, caracterizarlos y que sean de calidad para poder ser utilizados en sistemas agropecuarios. Es un modelo de transferencia descentralizado, ¿no? Donde cada economía regional, hay ejemplos en otras partes del mundo de forma cooperativa, asociativa, arman sus plantas de compostaje. Acá la cuestión no es vender maquinaria, máquinas removedoras de compost. Hay ejemplos de hace un tiempo que hay un grupo de abastecimiento local de productos agroecológicos, el grupo de horticultores del Caldenal, que vienen a buscar y se turnan y a cargar en la camioneta, en un carro, el compost. Se turnan, le toca una semana a cada uno y lo distribuyen y hacen el aprovechamiento de esos recursos, ¿no? Siguiendo un poco con lo que venía contando de las experiencias regionales, en general el conocimiento de todas esas cuestiones de caracterización lo hicimos de forma participativa, colaborativa, con los actores del medio, con los técnicos, donde a partir de la caracterización de los residuos diseñábamos esos compostajes, buscando balancear esa relación carbono-nitrógeno que necesitamos inicial de 30:1 para estas pilas y que para que el proceso de compostaje arranque, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Y bueno, y esto se debe a que, como decíamos anteriormente, no tiene sentido compostar residuos de mala calidad o compostar residuos buenos y hacerlos mal, ¿no? Esta cuestión de microelementos no identificamos ninguna relación en función de estos elementos potencialmente tóxicos, de estos metales pesados que, como se denominan, en toda la serie de residuos con las que trabajamos, ¿no? Por ahí en algún barro de tambo, que algún peduvial de solución cúprica hacen una mala gestión y en vez de disponerlo correctamente lo tiran a las lagunas y emparece en los barros, pero en general no hay ninguna limitante en ese sentido. Y volviendo a las preguntas y a esta cuestión de calidad de residuos y cuestiones que pueden llegar a aparecer, lo que hacen otros países es eso, es analizarlos, tratarlos, estabilizarlos para que el exceso de nutrientes no se vayan a cursos de napas superficiales, subsuperficiales, y si son de mala calidad, como para darle un uso para la agricultura agroecológica, se usan para otros fines. Alemania quema pellet de compost para alimentar calderas y generar energía, ¿no? O en Francia, los compost de mala calidad se destinan como tapa de rellenos sanitarios, una vez que ya están estabilizados. Sí. Vamos a dejar una pregunta de microplásticos en los compost para el final, porque es muy específica y tenemos que abordar mejor el tema regional de la materia orgánica y el efecto, digamos, de las enmiendas también en los suelos. Pero Sí. Esta pregunta, porque se da en todo... Quería terminar esto, Lucho. Esta pregunta se da en todos los foros y hay regiones, como las que al principio, en la época que estaba más en este tema, que ya te digo que tienen cantidades enteras de residuos de granos, de semilleros, de podas, de camas de pollo, y digamos, no podés por decir, bueno, no incluyo la fertilización orgánica en la agroecología, tirarlas a un arroyo, porque es contaminar el río Arrecife, contaminar todas las napas. Entonces, de alguna manera el tema de los residuos tiene un enfoque ambiental y tiene un soporte muy bien manejado si se hace compatible en lo que vos decís.
en hacerlo compatible no con el tipo de máquina, sino con el poder, digamos, incorporarlo eso a la materia orgánica. Si hay una cosa que quiero destacar, pues la gente no lo sabe, es también lo siguiente, que en los trabajos que hiciste sobre tecnología con el tema de maquinaria, que fue la primera que apareció en el país, en los proyectos me acuerdo que yo había visitado, para hacer 1000 metros, una máquina italiana francesa demoraba 1 hora. Entonces pensá lo que vos podés llegar, y hay partidos, ya te digo, que hay 400.000, 500.000 toneladas de residuos. ¿Qué haces con eso? ¿Lo tirás al río? Mm. Digamos, creo que es tan problemático como el efecto de la pulverización en el periurbano. Entonces, de alguna manera, tenés que integrarlos a un programa territorial regional, con recaudos tenés que ver cómo entra en la transición agroecológica, pero también en la transición ecológica entran los cultivos de cobertura, las raíces, las leguminosas, la gramínea. Por eso, digamos, en esta charla estamos hablando de 3 subsistemas. Por ahí en la difusión se presentó lo de la máquina como una foto bien de INTA por ahí, pero digamos, es un mensaje para decir, bueno, hay grandes cantidades, lo vamos a utilizar, pero no es el foco digamos, de un planteo de transición en una relación directa, la máquina y apliquemos, ¿no es cierto? No, no, ni Ahora, hablar. indiscutiblemente, sin tecnología, tampoco lo que vamos a tener que hacer es tirarlo al sumidero que tengamos más cerca. Sí, sí, claro, exactamente. Un gran aporte fue a partir de esta conexión que tuvimos con el Pato de Maquinarias Agrícolas, que es una pyme metalmecánica de nuestro territorio, donde donde nos encontramos casualmente en una expo que habían organizado el IPAF Pampeana y la CAMAF, y que a partir de allí surgió la necesidad y la demanda, vimos, ¿no? De este primer modelo de prototipo de máquina compostadora de residuos. Eh, Actualmente, la demanda por estas cuestiones de escala que venimos conversando hace que estemos en un convenio de vinculación tecnológica con Fertec a través de INTA, un convenio que se firmó recientemente nuestra presidenta y el titular de la empresa, donde vamos a trabajar en un diseño de máquina mayor, porque bueno, máquinas para la aplicación, distribución homogénea con algún criterio, ¿no? Agronómico. Pero bueno, en definitiva, los desarrollos de mecanización siempre me han interesado por esa cuestión de dar solución a problemáticas actuales. Una gran problemática también que venimos acompañando el desarrollo son estos sistemas de compostaje cerrados que desarrolló ahí la gente de ingeniería de Montecor, Gastón, Juan, denominados Rotorbuey, para darle solución a las mortandades de crías intensivas que vienen a dar respuesta a esos grandes cementerios al aire libre en estos criaderos, y que de esta forma las primeras experiencias que hemos llevado, que ellos han llevado adelante, que yo he acompañado, han sido realmente exitosas. Y una pequeña reflexión es que, bueno, que muchas veces nosotros miramos tecnologías y soluciones en el exterior, y este polo metalmecánico que tenemos en nuestro país nos permite el desarrollo de maquinaria y soluciones tecnológicas a escala de desarrollo nacional que la verdad que vienen a cumplir estas funciones. Para retomar las cuestiones de este primer desarrollo, también ahí junto con el IPAF Patagonia y la Universidad del Comahue, una de las primeras puestas en funcionamiento fue cuando nos invitaron a dar la parte práctica de un curso en General Roca, donde fuimos con la máquina y vimos en una chacra bajo manejo agroecológico cómo funcionaba y el desempeño de la máquina en una pila de residuos de orujo, de fruta, ahí de pulpa de fruta del Alto Valle, con guano de chivo y chip de poda de madera de álamos de los aserraderos, ¿no? De ahí de la zona. Y bueno, Luciano, fueron surgiendo. Sí,
y 43. Sí, Bueno, agradecemos mucho a todos los que, porque veo mucha gente que siempre hemos estado en contacto, INTA y extra INTA, lo cual vivifica encontrar de vuelta colegas para discutir el tema. Creo que lo voy a recordar esto porque vos fuiste partícipe de ese proceso, como varios. En la red, cuando se inició, había un nodo relativo a suelos. Y yo me acuerdo que cuando nos juntamos, porque esto sirve para todo, hablamos de tres etapas. Hablamos de una etapa donde íbamos a considerar las enmiendas orgánicas como una herramienta para trabajar sobre la sincronía entre las demandas fenológicas de los cultivos y los fertilizantes orgánicos. Doy un ejemplo concreto. Si yo tengo toda la zona norte produciendo maíz y tengo enormes cantidades de cama de pollo y la urea y el diamónico tienen precios de dólar muy altos, ¿por qué no empiezo a fertilizar orgánicamente, que son recursos que son territoriales, locales? Entonces, esa primera etapa fue la primera etapa que nosotros vimos en el tema de transición. Por supuesto, en la segunda etapa, como los trabajos que está haciendo Valeria en Marco Juárez, Fayoli y demás, que siempre estamos en contacto, ya sabemos que el suelo tiene, digamos, sus reservorios bioquímicos, por decir así, y avanza hacia otra calidad también con los cultivos de cobertura, con leguminosas, con gramíneas, con todas las combinaciones. Y finalmente, bueno, podemos llegar a tener un suelo que tenga su capacidad sintética de secuestrar carbono. Pero todo eso es un proceso gradual, no un proceso que, porque dejé de usar fósforo, dejé de usar urea o dejé de usar Roundup, eso pasa por naturaleza en el suelo. No pasa, eso necesita un empujón tecnológico, necesita un manejo. Bueno, y acá, Lucho, hay alguien que está muy desesperado con los microplásticos en compost. No, no sí, sí. desconozco el tema realmente. Sí, ahora no, yo tampoco. Con microplásticos no hemos analizado porque lo que recomendamos es que los residuos de partida no vengan de mezclas con otros contaminantes o que hayan estado en contacto con residuos inorgánicos, ¿no? Con énfasis hemos trabajado con los residuos agropecuarios que en general no tienen contacto con plástico. Sí, lo que les puedo contar es que actualmente estamos desarrollando, tengo andando un ensayo de compostaje a escala industrial en la unidad demostrativa en Ascasubi, donde estamos evaluando degradabilidad y efectos de fitotoxicidad en plásticos biocompostables, ¿no? En plásticos que vienen y que se producen a partir de almidón de maíz. Que eso estamos evaluándolos y vemos que un éxito bastante interesante de esos cambios de temperaturas y de proceso aeróbico que hace que en 90 días no alcancemos a diferenciar. Bueno, tenemos que ver qué da la caracterización Sí. final. Para retomar lo que vos decías del nodo suelos y esa cuestión de enmiendas, la gran diferencia que tenemos ahora es que estas prácticas de manejo en relación a otros puntos u otros abordajes de la agroecología ha trascendido el contexto político, económico de los últimos años de nuestro país. Hoy vemos un gran impulso para que se promuevan estas técnicas de tratamiento y que, bueno, que sin duda un gran paso fue la resolución, el marco normativo, la 1 del 2019, entre SENASA y Medio Ambiente, que han participado distintos colegas de INTA, INTI, universidades y CONICET en la redacción, y que es un marco y un registro para la aplicación de compost, ¿no? De todas Perfecto, maneras, Lucho. 6 y sí, 47. Acá hay dos cosas que no quiero dejar a estos colegas colgados, sí, porque tienen que ver, por un lado, todo lo que es caracterización de macro y micronutrientes. No sé, Rodrigo tal vez lo pueda tomar desde ahí para tener los mails, pero la cantidad de tablas, de datos que hay regionales en el país después de los proyectos que hubo del PENAT, lo que había antes, bueno, hay muchos datos, eso digamos no sí, me preocupa. Hay desconocimiento en llegar a esa información, visibilidad.
Por otro lado, también tengo que decir, porque hay gente que pregunta acerca de Supermagro, Boccagli, que no es que es una deuda pendiente en el caso nuestro, pero el primer programa fuerte fue sobre el tema del tratamiento de residuos y biosólidos. Supermagro, Boccagli, biofertilizantes ocupan otra metodología, por decir así, de trabajo. Por supuesto que son totalmente valiosas y tiene que ver con lo que estábamos hablando de escalas. Es decir, un productor pequeño con 3 hectáreas, durante mucho tiempo han venido las cooperativas, ven todo el proceso clásico del biosólido, del tratamiento y demás, pero en superficies chicas por ahí, eso si no es una cooperativa les cuesta. Y son mucho más diversos en el uso de materia orgánica. Entonces utilizan compost, utilizan lombricompo, utilizan Boccagli, Supermagro, pero todo eso implica otra escala de estudio, que también es un área de vacancia, un nicho que tenemos que cubrir, no estoy diciendo que no. Pero esta primera, digamos, abordaje que estamos haciendo de los residuos, para situar a todos, resulta del problema de qué hacemos con lo que sobra, digamos, por eso digo, no lo miramos. Entonces, de alguna manera, hay que ir hacia un camino, como han hecho los brasileros, donde realmente es lo que digo, hay, digamos, todo el camino desde el residuo hasta el biofertilizante final, y no solamente me refiero al supermagro, hay todo un camino hecho donde ya la fertilización química está reemplazada. Entonces, bueno, es un poco lo que quería transmitir a las preguntas que hay en este Sí, sentido, además de ver. sí, sí, yo ahí mientras te escuchaba rescataba alguna cuestión de que si el INTA analiza compost, sí, en distintos laboratorios de estaciones experimentales hay capacidad para analizar compost. Veía también residuos de industria pesquera, si hay antecedentes, sí. No sé si está conectado, ahí veía a alguien de Gaiman, de Chubut, de Tierras Gaiman, que ellos tienen un emprendimiento de producción de enmiendas orgánicas que venimos acompañando también. Ellos han estado participando de unos ensayos para el compostaje de residuos de langostinos y de camarones. Bueno, me voy un poco de tema porque sigo las preguntas, Jorge. No, Aquí está bien, pero yo, la cuestión sí. es, preguntan, ¿el compost domiciliario los puede analizar el INTA? Sí, aquí el mensaje que tenemos que hacer llegar al ministro de Agricultura es la necesidad de nexo con el ministro de Ambiente, ¿no? Que se sienten en una mesa de diálogo porque el hecho de la gestión de residuos sea una inmensa cantera de oportunidad de negocio, tienta un poco a que muchas veces las situaciones de querer vender algún producto o algún servicio se olviden los fundamentos biológicos del compostaje. Y bueno, para eso estamos aquí desde el sector público, desde INTA, desde las universidades, para poder asesorarlos en cuestiones y analizar cada caso desde lo técnico, ambiental, económico y social para la adopción del mejor sistema sin necesidad de hacer costos, derogaciones de presupuestos innecesarias, muchas veces con lo que son cuestiones de logística, de no mezclar residuos. ¿eh? Lucho, no, está bien, creo que no, quedan muchas cosas insatisfechas por una cuestión de que el tema es interesante, hay demanda y tenemos poco tiempo. Pero también cuando se habla de agroecología en suelos, que tiene que ver con los residuos y la materia orgánica, tenemos que entender hacia dónde queremos llevar los suelos en la transición. Entonces, hay varias vías e herramientas, desde el compostado, desde la biofertilización, desde los sistemas radiculares, desde todo lo que implica la microbiología, y había encontrado un trabajo muy interesante, que te lo comentaba el otro día, que siempre lo vuelvo a releer, un trabajo de IGA y el doctor Parr en UDA, que habla de estas categorías, digamos, de los suelos, de que los suelos, por ejemplo, que están muy fertilizados o con alta dosis de herbicidas, tienen incluso a veces hasta dificultades en descomponer bien los residuos. Una segunda categoría, cuando los suelos toman los residuos vegetales, animales, compostados, digamos, de toda la fuente de la riqueza que puede ser la materia orgánica, como nosotros la vemos, ya hablamos de suelos que mejoran la estabilidad, la infiltración, y son suelos que se vuelven supresivos a patógenos.
Entonces, quiere decir que ya hicimos un avance en esa transición. Y más lo que vimos en las últimas etapas de la red con Valeria, con vos, es el hecho de encontrar una capacidad enzimática en el suelo que desconocíamos. Entonces ya son suelos simogénicos en el sentido que tienen capacidad de generar todo esto. Y el último estadio, esos suelos sintéticos que secuestran agua, secuestran carbono. Ahora, ¿cómo llegamos a todo eso? ¿Cómo hacemos ese camino si no nos disponemos a trabajar con la diversidad y la riqueza de la materia orgánica? Entonces, bueno, es algo que yo te lo quería comentar y se lo quería decir a todos, porque las preguntas de alguna manera más técnicas se pueden después, me parece, Rodrigo las va a poder tomar ahí. Y también, bueno, decimos que el martes 14 va a haber una charla sobre resiliencia, estén todos atentos el jueves, perdón. Pero te quiero decir, es pasar este mensaje final, que para hacer una transición agroecológica en el suelo, no va a bastar con dejar de no hacer nada, va a haber que hacer muchas cosas, implican los sistemas de labranza, los cultivos de cobertura, y bueno, y esto, no, no sé si querías hacer No, alguna cosa más. sí, sí, creo que ya estamos llegando ahí el horario, pero sí, finalizar con estas cuestiones que vos comentabas, que esa etapa de diagnóstico, de tratamiento, ya la hemos puesto a punto y que ahora estamos trabajando en observar procesos en los microbiomas, post aplicación de estas enmiendas orgánicas en el suelo, con todo este conjunto de prácticas, como decías, de abonos verdes, de aprovechamiento de a ver qué pasa ahí con los residuos vegetales de las coberturas y bueno, eh, favorecer la transición y la estabilización de sistemas agroecológicos. Ahí nos quedan 10 segunditos. Les mando un gran saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Jorge, por tu colaboración.